Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo en una tabla HTML de Angular Material podemos mostrar y ocultar columnas de forma dinámica. Vamos a consultar datos de una API llamada Random User, desde donde traeremos data ficticia de usuarios para cargar la tabla. Acá está la documentación de la API. El conjunto de resultados que devuelve y cómo la podemos invocar a través de un método getHTTP. Esta es la URL de ejemplo que vamos a usar para traernos solo 10 usuarios. Y acá está el resultado final de lo que vamos a realizar. Mostramos inicialmente 4 columnas del total del conjunto de datos que tenemos disponible. Por medio de este icono que funciona como un switch, abrimos y cerramos el panel en donde podremos quitar y agregar columnas a la tabla, marcando y desmarcando los checkbox que tenemos con cada una de las columnas disponibles para mostrar. Iniciaremos con un proyecto nuevo de Angular, en donde ya tenemos instalado Angular Material. Procedemos a remover el código por defecto que viene en el template HTML. Al hacer esto nos queda la página en blanco para comenzar a trabajar. Creamos un contenedor y le asignamos una clase para luego darle estilos. Le pondremos con un H1 un título a la página. Vamos ahora al archivo SCSS para darle estilos. Creamos el contenedor donde ubicaremos la tabla HTML de Angular Material. Antes de continuar vamos a recuperar los datos que deseamos mostrar en nuestra tabla. Para esto, como ya dijimos antes, haremos uso de la API pública Random User. Vamos a la documentación, acá están instrucciones sobre cómo usarla. También hay información sobre qué datos devuelve y en qué formato vienen. Vamos a usar este llamado para recuperar solo 10 usuarios. Vamos al archivo TS, implementamos el ciclo de vida onEned. Inyectamos el cliente HTTP y en el método onInit hacemos el llamado a la API de Random User para obtener los usuarios que necesitamos para llenar la tabla. Hagamos un log a la consola para ver si está trayendo los datos. Tenemos un error debido a que no puede invocar el cliente HTTP. Esto ocurre porque no hemos importado el client module. Hagámoslo y probemos de nuevo. Ahora sí ya podemos ver que estamos obteniendo los datos de la API.
Vamos ahora a crear una interfaz que llamaremos User, por medio de la cual mapearemos los datos que vamos a mostrar en la tabla. No los tomaremos todos, solo una parte de los datos que vienen de la API, y para eso usaremos esta interfaz. Estos son los datos que vienen de la API. Lo que haremos será transformarlos pasándolos por un pipe con el operador map y mapearlos a nuestra interfaz. Creamos la constante response que va a ser un array de objetos de tipo user que fue la interfaz que creamos anteriormente. Y vamos a mapear el atributo results de la data que viene de la API para proceder a la transformación a nuestra interfaz. Comenzamos ahora a asignarles valores a cada uno de los atributos de nuestra interfaz con los valores proveídos por la API. Por ejemplo, veamos que para el atributo ID tomaremos los primeros 5 caracteres del atributo UID que pertenece a su vez al atributo login de la respuesta de la API. Mapeamos ahora la fecha de nacimiento. Mapeamos el país. El código postal. Y hacemos lo mismo con todos los datos que deseamos mapear. Veamos cómo se ven los datos mapeados. Acá nos está devolviendo indefinido. Volvamos a ver dónde cometimos el error. Nunca devolvimos nada del método map de los resultados. Hacemos el return de la constante response y ahora sí deberíamos tener los datos mapeados. Lo que haremos ahora es crear una interfaz con el fin de tipar un objeto que va a cumplir las funciones de definición de cada columna de la tabla. La llamaremos TableColumns y va a tener 4 atributos: ID, Name y Sum para saber si la columna va a ser visualizada o no. Y isDate que, como su nombre lo indica, va a identificar si el tipo de dato de la columna es una fecha o no.
Ahora crearemos un arreglo llamado Table Columns en donde definiremos la totalidad de las columnas de la tabla. Este arreglo va a estar tipado según la interfaz que creamos antes. Creamos un objeto para cada una de las columnas que tendrá la tabla, le asignamos el ID, el name que será el título de cada columna y seteamos en verdadero o falso los atributos isOmni y isDate. Definamos el arreglo que tendrá los nombres de las columnas que van a ser mostradas inicialmente. Las columnas a mostrar en un inicio serán: nombre completo, email, fecha de nacimiento y teléfono celular. En el atributo isOm colocaremos verdadero solo a las columnas que queremos mostrar inicialmente. Estas columnas serán nombre completo, email, fecha de nacimiento y teléfono celular. Y ahora seteemos en verdadero la propiedad isDate para las columnas de tipo fecha. Creemos la fuente de datos que va a alimentar la tabla. Para esto creamos un atributo llamado DataSource y le asignamos el tipo MathTableDataSource que contendrá elementos del tipo user. Ya creada la fuente de datos, vamos al template y creamos nuestra tabla HTML y le asignamos los atributos que la convertirán en una tabla de Angular material. Por medio de un ciclo asterisco for vamos a ir creando cada una de las columnas de la tabla a partir del arreglo Table Columns. Definimos la columna que se va a construir y le decimos que tome el valor de cada uno de los elementos que se irán iterando, en este caso almacenado en el atributo ID de la variable column. Definimos el título o encabezado de columna con las clases y los atributos de material y mostramos la propiedad name de la variable column. Definimos la columna. Creamos la variable item e interpolamos el valor a mostrar, en este caso el atributo ID del objeto item. Vamos ahora a realizar las definiciones de fila para las tablas de Angular material. Creamos un TR con el atributo margArrowRow para los encabezados y en la definición le decimos que los tome desde el arreglo displayedColumns.
Creamos otro TR con el atributo MarRow para definir cada una de las filas y en la definición le indicamos que las columnas de cada fila las tome desde el array de Square Columns. Guardamos y veamos el resultado. Ya se muestra los encabezados de tabla, ajustemos algunos estilos para que se vea mejor. Ya se ve un poco mejor, pero aún no se muestran los valores en la tabla. Esto es porque no le hemos asignado los valores mapeados desde la API a la fuente de datos de la tabla. Procedamos a hacerlo. Volvemos a la tabla y ya tenemos nuestra tabla mostrando solo aquellas columnas que tengan la propiedad ISOM seteada en verdadero. Vamos a ajustar un poco más los estilos. Ahora vamos a crear el selector de mostrar y ocultar columnas. Arriba de la tabla creemos el contenedor de este selector. Vamos a crear el icono que va a funcionar como switch para mostrar y ocultar el panel de selección de columnas. Nos da un error al crear el componente MatAcon, esto es porque falta importar el módulo correspondiente, Maticon Module, procedamos a hacerlo. Esto también debemos hacerlo con el MatTable Module si nos da error creando la tabla de material. Ya tenemos acá el icono. Vamos a darle estilos a este contenedor para alinear el icono a la derecha del template. Ya tenemos el icono donde queremos. Vamos a ajustarle la propiedad cursor a pointer para que al pasar sobre él cambie el puntero del cursor. Una vez hecho esto, procedemos a crear un evento click que haga que al pulsar el icono cambie el valor de una variable tipo flag entre verdadero y falso para mostrar y ocultar el panel de selección de columnas. Llamaremos a la variable showColumnOptions y procedemos a definirla en el modelo de datos como booleana con valor falso. Creemos un contenedor y lo enlazamos con un asterisco con if a esta variable. Creamos ahora el contenedor del panel de selección de columnas. Coloquemos un mensaje que le indique al usuario que debe marcar o desmarcar las columnas que desea mostrar u ocultar en la tabla.
Démosle estilos para mostrar tanto el icono como el mensaje al centro de la página. Creemos ahora el contenedor de selección de columnas, y por medio de un ciclo * for generemos tantos checkboxes como columnas disponibles para mostrar hayan. Este error es porque no reconoce el componente map checkbox, entonces importemos el módulo que lo contiene. Ahora sí hagamos el ciclo * for que pintará tantos checkboxes como columnas existan. Para esto recorremos el arreglo table columns y al atributo check del checkbox le enlazamos la propiedad isOn. Veamos cómo queda. Ya se muestran los checkboxes, ahora solo ajustemos los estilos para que se vean mejor. Ahora se ven mejor, pero están muy pegados el mensaje y los checkbox. Es porque el contenedor de los checkbox quedó por fuera de su contenedor padre, posicionémoslo en su lugar. Ya ubicado donde debe ir, terminemos de ajustar los estilos. Ahora se ve un poco mejor. Continuemos con la funcionalidad. Necesitamos que al marcar y desmarcar los checkbox se muestren y oculten las respectivas columnas en la tabla. Para eso, enlacemos al evento change del checkbox un método que cambie el atributo isOn. Llamaremos al método setShowColumn. Enviemos al método el parámetro $event, que enviará los datos del checkbox y enviemos un log a la consola para ver que se envía.
Al hacer clic sobre un checkbox vemos en la consola que el método recibe un objeto de tipo MathCheckboxChange y en la propiedad check podemos ver el estado actual del checkbox. Enviemos también al método el atributo ID, este nos indicará a cuál columna debemos cambiarle la propiedad ISOP. Mostremos el valor en la consola para verificar qué es lo que necesitamos. Efectivamente estamos recibiendo los valores correctos. Procedamos a implementar el método. Preguntamos si el checkbox está activado. De ser así, agregamos al arreglo displayEdColumns el ID correspondiente. En caso contrario, lo sacamos del arreglo por medio del método filter. Guardamos y vamos a verificar. Y ya tenemos implementada la funcionalidad de poder mostrar y ocultar columnas de nuestra tabla de forma dinámica. Vamos a realizar el paso final y es el de mostrar las fechas en el formato correcto. Para esto, hacemos uso del atributo isDate, lo que haremos es que por medio de un asterisco ngif le damos el formato haciendo uso del backdate si el atributo es de tipo fecha. En caso contrario lo mostramos tal cual viene. Y ahora sí, quedó completamente lista nuestra tabla con columnas dinámicas. Hasta la próxima.